Estamos compartiendo esta jornada de jueves con integrantes del grupo Tendiendo Redes, con Mariana Bosufi y Nancy Grisuti, bueno, para compartir la jornada de esta mañana. A las dos, bienvenidas y buen día. Bueno, buen día, muchísimas gracias y buen día a todos los oyentes. Bueno, hoy vos empiezo yo. Arrancamos con Nancy. Arranco conmigo. Bueno, en realidad hoy nos vamos a dedicar a un tema que es muy importante, que es un tema que no se habla, que es un tema que tiene muchos tabúes y que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? La sexualidad y la discapacidad. Durante muchísimos años se ha pensado que las personas con discapacidad son asexuales, y la verdad es que ninguna persona es asexual, ¿sí? Las personas con discapacidad sienten, tienen deseos y también se enamoran y también tienen ganas de tener hijos y también tienen ganas de tener relaciones sexuales, ¿sí? El tema es de qué manera encaramos esta temática, teniendo en cuenta de que siempre estuvo oculta o no se tomó nunca en cuenta. Siempre se ha pensado que las personas con discapacidad, y sobre todo las personas con discapacidad intelectual, son angelitos, son niños eternos, son digamos, y no tienen la posibilidad de enamorarse o la posibilidad de sentir. Así que bueno, hoy la idea es hablar de esta temática, teniendo en cuenta que el 1 de julio, ahora último, se aprobó la ley de contracepción quirúrgica. Mariana. Bueno, en relación a lo que decía Nancy, esto de los prejuicios que hay o de los mitos, la idea es poder traer el tema sobre la mesa para, sobre todo, que no tenga... Esto tiene un impacto negativo en cuanto a las personas que tienen discapacidad, porque no pueden gozar de su libertad en cuanto al derecho de elegir, de expresar sus deseos. Entonces tenemos que correr estas barreras que hay en el pensamiento de cada uno y eliminar esos prejuicios para entender que cada persona tiene deseos, como dice Nancy, que no hay que infantilizar la discapacidad o creer que no pueden elegir o que no pueden sentir igual que cualquiera. Entonces, bueno, un poco la idea de la nota y del tema tiene que ver con eso, porque muchas veces o decide la familia por los chicos o por las chicas, creyendo como esto, bueno, no sé, por miedo, por un montón de cuestiones, uno lo puede entender, pero si nos informamos o si buscamos ayuda, el tema de la educación sexual integral es importantísimo. Entonces nos parece que hay demasiado miedo y prejuicio a un tema que en realidad es una herramienta más, como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que socialmente... Y además convengamos, perdón, Mariana, y además convengamos que el tapar no quiere decir que no exista, y muchas veces poder enseñarles lo que es público, o sea, poder que ellos sepan qué es público y qué no es público, qué es privado, cuáles son las acciones privadas, no sé, dar un beso a alguien, abrazar a alguien es público, y después hay otras cuestiones que son privadas. También que ellos sepan que el decir no es no, ¿sí? Que sepan que su cuerpo lo tienen que cuidar también ellos y que deciden ellos quién toca o no su cuerpo. Es muy importante, porque los abusos sexuales existen en niños, pero existen también en personas con discapacidad, y sobre todo en personas con discapacidad intelectual o motrices que no pueden defenderse, exactamente. A esto además de defenderse, hay muchas personas con discapacidad motriz que necesitan asistencia sexual. Y cuando hablamos de asistencia sexual, no estamos diciendo que, si bien hay países que ya se está hablando de esto, no es que el asistente sexual va a tener relación con esa persona, una relación sexual con esa persona, sino que, por ejemplo, le puede ayudar a saber cuáles son sus herramientas a la hora de estar con alguien, de qué manera movilizarse, o en el caso de los TEA, por ejemplo, ocurre que son sensibles, son hipersensibles a un montón de estímulos, a un montón de estímulos, y trabajar con eso también es importante, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, es un punto recontra fuerte para trabajar, porque
cualquiera de nosotros quedamos siempre en una situación vulnerable cuando se tocan temas tan sensibles o de tan poca difusión. Entonces, que se respete el derecho a elegir, que se respete que la persona tiene que poder tener la posibilidad de tener deseos y de poder cumplirlos con algo, de enamorarse o de querer formar una familia, de tener un bebé, como no solamente la sexualidad como el acto sexual y punto. Tal cual. El enamorarse y el compartir con otro forma parte de... O el tener fantasías. Sí, tener el deseo hacia otra persona. Entonces es importante, y lo que vos decías de poder decir que no, de no ser, de que esa vulnerabilidad con la que a veces se los ve o se presenta la persona no sea tomada por otro para perjudicarlo. Claro. Entonces, cuanto mayores herramientas se tengan, mejor va a ser la elección y la forma de cuidado, ¿no? Y desde Tendiendo, como eso nos parece muy importante, estamos tratando de armar un equipo, ¿sí? De ESI, que seguramente lo vamos a trabajar el 9 de julio y el 25 de mayo como prueba piloto, digamos, empezaremos con los ESI para la familia, porque también es importante que la familia primero sepa cómo poder ayudar a la persona con discapacidad en esto de la sexualidad. ¿Qué es EXI? Perdón. El ESI es Educación Sexual Integral, es muy importante, tenés razón, educación sexual integral, poder enseñarle a las familias cómo hablo yo con mi hija para contarle todo esto de la sexualidad, qué es lo que le pasa, cómo abordo para que ella sin vergüenza me pueda contar qué le sucede, o cómo abordo yo mamá, mujer sobre todo, con un hijo de 21 años, cómo abordo el tema de la sexualidad con él, ¿sí? Eso es muy importante. Y después llevar esa educación sexual integral a las personas con discapacidad, a los adolescentes, a las personas con discapacidad intelectual que por ahí tienen más, son adultos y adultos jóvenes y que nunca tuvieron esta posibilidad. Bueno, la idea es trabajar en eso. Y después hay otro punto muy importante que es la contracepción quirúrgica. Hasta hace poco las personas con discapacidad intelectual se los incapacitaba judicialmente, y entonces era la familia la que decidía cortar las trompas o hacerle la vasectomía al varón para que no pudieran ser papás. Esto el 1 de julio caducó, digamos, a través de una ley que para poder, la persona va a decidir ella sobre su cuerpo y se le va a explicar de tal manera, por más que tenga discapacidad intelectual, a qué se refiere esto de la contracepción quirúrgica, y entonces ellos van a decidir si quieren o no quieren. Algo para agregar, lo que Nancy decía del tema de trabajar con las familias y trabajar con el entorno, bueno, después haremos cuando se arme bien de qué manera y con qué herramientas y demás, pero es importante porque también pensemos en aquellos adolescentes que tienen un grupo de amigos, que tienen un grupo de pertenencia, que los amigos o los que están con la persona, con el amigo que tiene la discapacidad, también se puedan sentir libres de expresar cosas, de compartir, que se facilite en todos los lugares donde está, con la familia por supuesto porque es el núcleo principal y es quien sostiene a diario, pero también el grupo de la adolescencia es un momento que uno busca mucho el refugio con los pares, claro, porque hay una identificación con el otro, porque uno como que bueno va necesitando como romper un poco las cuestiones de vínculo con la familia y se apoya mucho en los amigos. Entonces también es bueno que en la escuela se trabaje, que se puedan asistir los chicos, los adolescentes puedan asistir a charlas, que se pueda hacer algo en este punto. Y sobre todo también les sirve a aquellos adolescentes y a aquellos adultos jóvenes que no tienen discapacidad, saber de que pueden acercarse a las personas con discapacidad y que son tan sexualmente activas y pueden llegar a enamorarse, y va mucho más allá de lo físico. Y esto, porque también ese miedo de cómo me enamoro de alguien que está en silla de ruedas, ¿no? O sea, cómo me acerco, cómo voy a tener, cómo lo voy a abrazar, o qué fantasía podemos tener juntos, o qué vida podemos tener en el futuro, ¿sí? Como familia. Casualmente hoy nosotros tenemos un chico que es amigo, que es de Roque Pérez, que estuvo con nosotros en Fleni. Él tuvo un accidente en un caballo y quedó con una discapacidad motriz bastante importante.
hace más o menos 3 años que está de novio con una chica que no tiene discapacidad y hoy nos enteramos de que van a ser papás. Bueno, esto nos demuestra que alguien con discapacidad puede estar tranquilamente, armar una familia y transitar en la vida con alguien que no lo tiene. Muy bien, un tema profundo, un tema fuerte, que seguramente en cualquier momento lo continuamos. Gracias por compartir la jornada de hoy. Buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias y buen fin de semana y muchas gracias de verdad por darnos siempre este tiempo.